En el año 1900 y por iniciativa del doctor Estanislao Ceballos, el Consejo Nacional de Educación declaró que cada 29 de agosto se celebre el Día Nacional del Árbol en la República Argentina. Este año llega en un contexto complejo, atravesado por el COVID-19 y también por los incendios que ponen en peligro nuestro ecosistema. Vamos a conocer por qué los árboles son tan importantes en nuestra vida. El árbol cumple muchas funciones en el ecosistema de la misma manera que los ecosistemas cumplen muchas funciones que nos sirven a nosotros. Por ejemplo, una de las funciones que cumplen los árboles es el abastecimiento. Nos dan cosas, nos dan elementos que el hombre utiliza. Por ejemplo, la madera, sus frutos, se utilizan las hojas. Hay una función que no se ve, que es, por ejemplo, muchos árboles nos dan principios básicos de farmacología. Acá alrededor tenemos un montón de sauces que son la base del ácido salicílico, que es la aspirina. O sea, del árbol sacamos un montón de productos. Otras cosas con las que nos da el árbol podrían ser los servicios de regulación, que es cuando participan de la fotosíntesis, de la polinización y de un montón de funciones que se dan en el ecosistema, como también el soporte. Los árboles son soporte de la vida de muchos otros organismos que están en la naturaleza, o sea, le sirven de soporte a los nidos. Hay aves que si no hubieran árboles no podrían hacer sus nidos, porque sus nidos justamente se hacen sobre el árbol, colgando del árbol, entre los huecos que hay en los árboles, como en el caso de los carpinteros. Y hay otra función que muchas veces no se piensa, pero es la función cultural. Son los servicios culturales que nos dan los árboles. Digamos, nos permiten deleitarnos con un paisaje. Hay muchos árboles que tienen valores históricos porque bajo la sombra de ellos próceres nuestros han estado, o árboles que son históricos por diferentes razones. Entonces las funciones de los árboles son muchísimas. Con respecto a los árboles que predominan en nuestra región, tiene que ver mucho con las ecorregiones. O sea, nuestra provincia no es una provincia que tiene un solo tipo de ecosistema, sino que tiene variados ecosistemas. Entonces, hay árboles característicos de cada región. Por ejemplo, de la cuña boscosa podemos nombrar los quebrachos, que incluso tienen todo un valor cultural histórico porque formaron parte de la explotación de la forestal. Del espinal, donde en cierta manera estamos en este paisaje, podemos hablar de aquellos árboles como el aromito, el tala, los chañares. Esos son árboles característicos de esa zona. Y después tenemos, por ejemplo, la gente te lo dice vulgarmente, de la llanura pampeana te dicen el lombú, que es el árbol característico de la llanura, o de la zona de la selva, digamos, paranaense, de los bordes de los ríos. Ahí tenemos otras especies muy características que pueden ser el ceibo, el sauce, el aliso, el sangre de drago, especies que en este momento están siendo afectadas por los incendios. Las quemas que estamos viendo en todo el delta se han, como dicen muchos, salido de lo normal y no solo se dan en los pastizales, que en ese caso no afectarían tanto a los árboles, sino que también se está quemando parte de la selva en galería y del monte nativo que hay en relación con las riberas. Entonces, en ese caso, lo que puede ocurrir si el fuego es, digamos, producido por un productor que lo está haciendo, muchas veces cuida el árbol. Porque cuando uno hace un incendio intencional en la zona de islas o en un pastizal, lo que busca es sacar la vegetación que vemos que ya tiene un año, que puede estar seca, y para el ganado. Pero la sombra también es importante para el ganado. Entonces la quema controlada, que muchas veces se hace para ganadería, siempre cuida el árbol. Pero estas quemas que se están produciendo de manera totalmente descontrolada, que obviamente fueron iniciadas por alguien, pero después la sequía, la bajante del río, la gran cantidad de material seco que deja el invierno, las han transformado realmente en que el delta sea una hoguera en este momento. En ese caso sí, los árboles se ven afectados. Y el pastizal se puede renovar al año, pero el árbol necesita muchos años para crecer.
Desde la educación ambiental siempre hablamos del cuidado de los árboles, cómo podemos colaborar con el cuidado de los árboles, cómo puede colaborar una ciudad, cómo puede colaborar las autoridades, cómo pueden colaborar los vecinos con el cuidado de los árboles, y eso es importante. Una de las razones es que cuando yo voy a elegir un árbol, porque quiero tener sombra en mi patio, en mi vereda, en una plaza o en un espacio público, siempre debo pensar que debo elegir especies autóctonas, algo que normalmente no se hacía. Siempre se elegían las especies por que crezcan rápido, que tengan una fronda importante, pero esos no son los árboles que van atados a este ecosistema. Entonces es importante que todos pensemos que hay que plantar especies del lugar, porque esas especies están adaptadas al lugar, sus raíces son adecuadas para el suelo en el que estamos, atraen a los pájaros, atraen a otras especies, dan una sombra, digamos, su ciclo de vida también está adaptado a las estacionalidades que tenemos acá. No es lo mismo un árbol en Europa, en el Caribe, que acá. Entonces acá obviamente vemos árboles que pierden sus hojas en el invierno y que luego renuevan sus hojas en el verano. Y otra forma de cuidarlos, además de brindarle las condiciones de humedad y todo lo que un árbol necesita, es no realizar sobre ellos procesos no controlados, como la poda indiscriminada, que es muy común en las ciudades, es decir, bueno, vamos a podar los árboles. Los árboles se deben podar con ciertos cuidados, en ciertas épocas para no dañar su vitalidad. Y lo otro es elegir árboles que no vayan a afectar después, por ejemplo, el tendido eléctrico y otras cosas de la ciudad, ¿no? Sin la presencia de los árboles es imposible imaginar la vida, porque forman parte de estos ecosistemas. Ya dijimos, son vitales para nosotros, pero también para otros seres vivos que están alrededor. Aunque el hombre no estuviera, se necesitaría una flora de árboles para poder realizar todas las funciones de un ecosistema. Los árboles son seres maravillosos, están quietos, pero dan abrigo, dan cuidado a otras especies y por eso merecen ser cuidados.